El obrero cristiano normal por Watchman Nee. El gran arrebato emocional que lo dominó ha pasado y, mientras Jesús está sufriendo la vergüenza en la sala del juicio, Pedro está evadiendo toda complicación en sus sufrimientos. Es así como sale al patio. Allí oye a la criada decir lo mismo a otras personas cercanas, este es de ellos. Pero él negó otra vez, Marcos 14, 69-70. Mateo dice. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar, no conozco al hombre, Mateo 26, 72-74. ¿Es posible que este hombre sea Pedro, llegando a negar al Señor 3 veces con juramentos y maldiciones? Sí, este es Pedro. El problema de Pedro no era superficial. Había un defecto fundamental en su carácter. Él estaba gobernado por sus emociones y su conducta era siempre imprevista, como la conducta de aquellas personas que son controladas por sus sentimientos. El entusiasmo de tales personas las lleva a veces a las más grandes alturas y en otras ocasiones se encuentran hundidas en la depresión. Es posible que reciban revelaciones divinas, pero también es posible que pongan impedimentos para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Son propensos a hablar y a actuar rápidamente, guiados por un súbito impulso que no es de Dios. Muchos de los problemas en la obra de Dios se originan en este defecto radical en la vida de sus siervos, y por ser radical el problema necesita una corrección también radical. Pedro tenía un carácter franco. No era dado a la diplomacia ni al doble sentido en sus tratos, pero tenía fuertes emociones y confiaba en ellas hasta el día en que fue probado y vio que no era el hombre de devoción inmutable hacia el Señor que sus sentimientos le habían hecho creer. Hermanos y hermanas, es dolorosamente posible que nuestro soñado amor por el Señor sea solo un poquito más que una atracción sentimental. Nuestras reacciones emocionales a su amor no son necesariamente tan puras o profundas como creemos. Sentimos que le amamos de todo corazón, pero vivimos tanto en la esfera del alma que pensamos que somos lo que sentimos ser. Sentimos que queremos vivir para Él solamente y morir por Él, si esto fuere su voluntad, pero si el Señor no destroza esa autoconfianza, como lo hizo con Pedro, seguiremos siendo engañados por nuestros sentimientos, y por consiguiente nuestra vida estará sujeta a continuas fluctuaciones. Pedro no mintió deliberadamente cuando afirmó su devoción hacia el Señor, pero sus sentimientos lo engañaron llevándolo a creer lo que no era cierto. Es una cosa terrible decir una mentira, pero es más lastimoso creer una mentira. Si continuamos confiando en nuestros sentimientos, es posible que el Señor tenga que llevarnos, mediante una seria crisis, a descubrir lo irreal de nuestra vida emocional. La medida de nuestra habilidad para seguir al Señor no se evalúa por la medida de nuestro deseo de hacerlo. Ojalá que podamos reconocer el hecho de que la Iglesia es una estructura eternamente estable. El cimiento de la Iglesia es de roca, y cada piedra que compone el edificio es tomada de la misma. Si nuestros caracteres no concuerdan con el carácter de la Iglesia, ¿cómo podemos esperar formar parte de la construcción? Si buscamos edificar con material inferior ponemos en peligro toda la estructura. Las piedras, de otra calidad a la del fundamento, no podrán soportar la carga que se les impondrá, y así nuestros intentos de edificar solo traerán crisis, y esta crisis traerá pérdidas no solo a nosotros sino a los demás, y pérdida de un tiempo precioso para completar la obra. Haremos bien en tomar en cuenta estas palabras de 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Gracias a Dios, mediante esa crisis Pedro pudo descubrir su propia debilidad, y su caída fue tal que su autoconfianza quedó derribada. ¿Y nuestros fracasos pasados no han sido lo suficientemente serios como para convencernos de que no podemos depender de nosotros mismos? Oramos que nos sea descubierta nuestra condición,
Pero no son nuestros pecados pasados suficientes para postrarnos, humillados delante de Dios, para que nos transforme como lo hizo con Pedro. Cuando el colapso de Pedro le mostró qué clase de persona era, saliendo fuera, lloró amargamente. De aquella hora en adelante el Señor comenzó a moldearlo hasta que su carácter estuvo de acuerdo con su nuevo nombre, y así fue apto para usar las llaves del reino con un efecto poderoso. Quizá no seamos instrumentos sobresalientes como Pedro, pero podemos confiar en que el Señor tendrá piedad de nosotros obrando en nuestras vidas una transformación como lo hizo en él. Un cambio radical debe producirse en nuestras vidas si hemos de ser obreros cristianos dignos de ser llamados así. El obrero cristiano normal por Watchman Nee. Capítulo 3. Amor al prójimo. El amor por los hermanos es una base esencial en la vida de todo obrero cristiano, pero no menos esencial es el amor por todos los hombres. Salomón dijo, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Proverbios 17:5. Dios es el creador de todos los hombres, y ninguna persona es apta para ser su siervo si siente desagrado o desprecio por alguno de ellos. El hombre está caído, esto es cierto, pero el hombre caído es el objeto del amor redentor, y el mismo Señor que redimió al hombre se hizo hombre, un hombre como los demás creciendo desde la infancia a la madurez plena. Cuando se comprende verdaderamente la palabra de Dios, entonces se entiende que el término hijos de Dios no es tan importante como el término hombre, y uno se da cuenta de que la elección divina tiene por objeto un hombre corporal y glorificado. Cuando vemos el lugar que ocupa el hombre en el propósito de Dios, cuando vislumbramos que el hombre es el blanco de todos sus pensamientos. Cuando vemos cómo el Señor se humilló a sí mismo al hacerse hombre, entonces aprendemos a amar a toda la humanidad. Cuando el Señor estuvo en la tierra, dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, Marcos 10:45. No dijo que el Hijo de Dios vino a servir a los hombres, sino el Hijo del Hombre. Aquí vemos la actitud del Señor hacia el hombre. La necesidad de amar al prójimo. Una seria falta en muchos que están ocupados en las tareas cristianas es la ausencia de amor al prójimo, su falta de estima por el hombre, su falta de comprensión del valor que tiene el ser humano a los ojos de Dios. Hoy día sentimos que hemos alcanzado grandes alturas y hemos comenzado a amar a los hijos de Dios. Pero, ¿es esto suficiente? No. Necesitamos ensancharnos, necesitamos que nuestro amor abarque a toda la humanidad. Debemos comprender que cada ser humano es precioso para Dios. Sin duda tenemos interés por unos pocos seres particularmente inteligentes o por algunos que de una u otra manera se destacan. Pero lo que deseo saber no es si estamos interesados en personas especiales, sino si nos interesamos por la humanidad. Este es un asunto de gran importancia. La frase el Hijo del Hombre vino implica en primer lugar que el Señor tenía gran interés por el hombre, estaba tan interesado que él mismo se hizo hombre. ¿Hasta qué punto nos interesa a nosotros? Tal vez pensamos, fulano es de poca importancia, o mengano no es gran cosa como persona. Pero, ¿cómo vio el Señor a esas personas? Él se integró a la humanidad como Hijo del Hombre. Él valoró tanto al hombre para poder, en mayor medida, servir a los hombres. Es sorprendente y triste que muchos hijos de Dios tienen poco interés por la humanidad. Hermanos y hermanas, ¿comprendemos el significado de la frase el Hijo del Hombre vino? Significa que Cristo estaba interesado en toda la humanidad. Qué anormal sería que solo nos interesáramos en una minoría selecta. Un interés por los demás. El interés por la humanidad es un requerimiento básico para todo obrero cristiano, pero no el interés en determinado sector de ella. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Su amor incluía a todos los hombres y así debería ser con nosotros. No debemos limitar nuestro interés a sus hijos, o a una clase particular de personas, sino que debemos amar a todos.
Años de instrucción nos han hecho referirnos a ciertas personas como hermanos y al resto de la humanidad como prójimo o semejantes, y tal vez hemos comenzado a apreciar que algunas personas son realmente hermanos. Pero, ¿comprendemos que todos los hombres son en verdad nuestros semejantes? Es cierto que muchos de los que profesan ser siervos de Dios nunca han abierto su corazón a todos sus semejantes. Si solo se nos quedara grabado profundamente que Dios es nuestro Creador y que todos somos semejantes, ¿cómo podremos aprovecharnos de los demás? Si al asociarnos con otras personas buscamos nuestros propios intereses, nuestra obra será muy limitada en cuanto a su valor delante de Dios, no importa la importancia que parezca tener. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Fue por causa del hombre que Cristo vino a la tierra, y vino con el especial propósito de servir a los hombres. Fue su consumidor interés por el hombre lo que le trajo a la tierra desde el cielo para ministrar a los hombres, hasta entregar su propia vida por salvarnos. Su ministerio a los hombres fue la exteriorización de su amor por ellos, y porque su amor no tenía límites llegó al punto de morir en la cruz. Si procuramos predicar a los inconversos, pero no tenemos por ellos más que un interés casual, entonces no somos aún aptos para predicar a Cristo como rescate por muchos. Debemos entender que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que fijó su amor en él porque le era de gran precio. Salvo que la humanidad llegue a ser objeto de nuestro afecto, no hemos de poder en manera alguna servir a los hombres. Una actitud correcta hacia otros. Muchos obreros cristianos tienen una actitud completamente equivocada acerca de sus semejantes. Los consideran una carga, algunas veces se ofenden por algo que les hacen y no pueden perdonarlos. ¿Cómo podemos nosotros, igualmente pecadores, vacilar en perdonar a pecadores? ¿Cómo podemos nosotros dejar de comprenderlos en sus debilidades y defectos? ¿Y cómo podremos menos que amarlos sabiendo el valor que tienen para el Señor? Él, el buen pastor, podía dejar todo y salir en busca de la oveja perdida, y el padre pudo ir a dar la bienvenida al hijo pródigo. En la parábola de la oveja perdida en Lucas 15 vemos que el amor divino podía entregarse sin precio para redimir hasta una sola alma. ¿Podemos en alguna manera dejar de apreciar la intensidad del amor que Dios tiene por el hombre? Hermanos y hermanas, a la luz del vivo interés que Dios tiene por el hombre, ¿podemos aún mantener la indiferencia hacia nuestros semejantes? No seremos de valor para su servicio salvo que se agrande nuestro corazón y nuestros horizontes sean ampliados. Necesitamos ver el valor que Dios ha dado al hombre, tenemos que ver cuál es el lugar del hombre en el propósito de Dios, necesitamos comprender el significado de la redención. Sin esto, es en vano imaginar que criaturas pequeñas como nosotros podamos compartir la gran tarea de Dios. ¿Cómo puede alguno ser utilizado para salvar almas si no las ama? Si solo pudiera corregirse esta falta de amor al prójimo, muchas otras cosas en relación con ella se arreglarían. Pensamos que algunas personas son demasiado ignorantes y otras demasiado hoscas, pero estas barreras dejarán de existir cuando nuestro problema básico de falta de amor por los hombres haya sido solucionado. Cuando dejemos de ponernos en un pedestal y comprendamos nuestro lugar de seres humanos entre los semejantes, entonces ya no desdeñaremos a nadie. Algunos obreros cristianos, que se han criado en áreas urbanas, van al campo y miran a los labradores con aire de superioridad. Qué diferente al Hijo del Hombre que vino para servir. Si vamos a cualquier lado a predicar y no nos comportamos como hijos de hombres, fallaremos en nuestra misión. Si trabajamos entre otros con actitud condescendiente, no nos engañemos confundiendo condescendencia con humildad cristiana. La condescendencia consciente no es más que falsificar la humildad. La humildad genuina es natural e inconsciente. Cuando Cristo vino para estar entre los hombres, vino como un verdadero hombre. Él vivió entre ellos.
Muchos obreros cristianos que andan entre sus semejantes dan la impresión de que les hacen a los demás un favor por relacionarse con ellos. No debemos dejar que los demás se sientan diferentes a nosotros. Salvo que seamos hijos de hombres entre los hombres, no podremos ser buenos siervos ni de los hombres ni de Dios. Los obreros cristianos deben estar desprovistos de sí mismos de tal manera que sean inconscientemente humildes. La única diferencia entre un inconverso ignorante y nosotros es el hecho de que nosotros somos salvos y él no. Él tiene un papel en el propósito creador de Dios como lo tenemos nosotros, tiene un lugar en el propósito de redención de Dios como lo tenemos nosotros, y tiene la misma potencialidad para Dios. Puede que pensemos que la ignorancia no representa para nosotros un problema y que la dificultad surge cuando entramos en contacto con personas engañosas y de baja moral. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia ellos? Solo debemos mirar retrospectivamente a nuestra propia vida. ¿Dónde nos encontrábamos cuando la gracia de Dios nos alcanzó? ¿Y dónde estaríamos en este momento si no fuera por la gracia de Dios? Si en algo nos diferenciamos de los demás es por la gracia de Dios. Pensemos en lo que ésta ha hecho por nosotros. Al darnos cuenta de lo que es su gracia nos daremos cuenta de que somos tan pecadores como los demás y de que solo somos pecadores perdonados. Una mirada a lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros nunca nos exaltará, sino que siempre traerá como consecuencia que nos humillemos delante de Él. Si somos diferentes de los demás, ¿quién produce esa diferencia? ¿Por qué quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Al ver el pecado debemos odiarlo, pero no obstante ir con amor en busca del pecador. Mientras tenemos en cuenta que cada siervo de Dios tiene su función específica, no debemos olvidar que, no importa en cuánto difieran estas, todos los siervos de Dios se parecen en algo, en su vivo interés por su prójimo. Si no nos sentimos atraídos por los pecadores, sino que queremos evitarlos, ¿cómo podemos esperar obtener resultados al predicarles? ¿Se retrae el médico de sus enfermos? Si buscamos a los perdidos porque hemos llegado a comprender el precio que para Dios representa una sola alma, entonces nos allegaremos a ellos, no solo impulsados por el sentido del deber, sino constreñidos por una irresistible atracción. Cuando nos acerquemos a ellos, con amor espontáneo, encontraremos un campo de acción ilimitado que se nos abrirá, y por la misericordia de Dios llegaremos a ser siervos útiles. Ojalá que veamos en cada ser humano un alma con un inmenso potencial. Qué diferentes nos hemos sentido hacia los que son salvos desde que comprendimos que somos conciudadanos con los santos. Y sentiremos una diferencia similar hacia los inconversos cuando la luz divina nos haga ver en cada persona al prójimo. Entonces los valoraremos y amaremos y armonizaremos con el Señor en su deseo de ganarlos para Él, para que lleguen a ser material en sus manos en la edificación de su iglesia. Si despreciamos algún alma no somos aptos para estar al servicio del Hijo del Hombre, pues sus obreros son siervos de los hombres y se gozan en ministrar a sus semejantes. El obrero cristiano normal. Por Watchman Nee. Capítulo 4. Un buen oidor. Otra de las cualidades que esperamos encontrar en la vida de cada obrero cristiano es la capacidad de escuchar. No hay duda de que muchas personas consideran que este es un asunto de poca importancia, pero la experiencia y la observación nos han mostrado todo lo contrario. ¿Cómo adquirir el hábito de escuchar? Cualquiera que desea servir al Señor debe adquirir el hábito de escuchar lo que los demás dicen, y no solo en una manera superficial, sino atentamente con el objeto de oír y entender lo que se dice. Si un cristiano ante una necesidad particular va hacia un siervo del Señor en busca de ayuda, éste, al escuchar lo que el hermano le cuenta, debe ser capaz de distinguir tres tipos de lenguaje: las palabras que está diciendo, las palabras que está reprimiendo, y las palabras que no puede decir y que yacen en las profundidades de su espíritu.
En primer lugar, debemos proponernos escuchar lo que la persona está diciendo en realidad y procurar saber lo que persigue, lo cual significa que deberemos estar quietos ante el Señor para que nuestra mente esté fresca y nuestro espíritu en calma, pues escuchar no es cosa fácil. Cabe preguntar lo siguiente: ¿podemos inteligentemente seguir a una persona a lo largo de su conversación cuando laboriosamente está buscando explicar su dificultad? Me temo que, si un grupo de nosotros escuchase a la vez a la misma persona, cada uno tendría una distinta impresión de su problema. Debemos ser diligentes si queremos tener oídos que realmente escuchen. Nuestros oídos deben entrenarse para escuchar. Salvo que estemos bien disciplinados, nos cansaremos de las historias que las personas necesitadas nos cuentan y, mucho antes de que ellos nos terminen de contar, habremos dejado de escuchar, y luego en forma prematura llegaremos a nuestras conclusiones con respecto a sus dificultades. En otros casos, desde el principio, prestamos poca atención a lo que se nos dice, porque estamos tan impresionados por la importancia de lo que nosotros tenemos que comunicarles que estamos solamente esperando la oportunidad de interrumpir para retomar la palabra, esperando, claro está, que nos escuchen con atención. Frecuentemente ocurre que un obrero, habiendo meditado por un tiempo sobre un tema espiritual, está tan lleno de sus pensamientos sobre la materia que, cuando un hermano en dificultades busca ayuda de inmediato, trae a colación el asunto sobre el cual ha meditado. Luego, cuando se le acerca un hermano alegre y maduro, lo trata de la misma manera, y lo mismo sucede con todos los que hablan con ese obrero, no importa cuál sea el estado de cada uno. En el trabajo cristiano el ayudar a los demás es más difícil que para un médico que busca aliviar los dolores de quienes acuden a su clínica, pues él posee un laboratorio en el cual efectuar análisis que lo ayudarán en el diagnóstico de los diversos casos, mientras que el obrero cristiano debe emitir su diagnóstico sin tal ayuda. Si alguien se dirige a nosotros y durante media hora nos proporciona los datos sobre su condición, y no le hemos podido escuchar como es debido, ¿cómo podremos localizar su problema? Es imperioso que todos los que sirven al Señor cultiven el arte de escuchar lo que las personas dicen hasta llegar a ser expertos oidores y así desarrollar la habilidad de entender el problema específico de cada persona. En segundo lugar, cuando algún necesitado nos habla debemos discernir lo que se guarda sin decirnos. Naturalmente es más difícil registrar claramente las palabras que no se pronuncian que las que se escuchan, pero debemos, mediante una atención especial, discernir tanto lo inexpresado como lo expresado. Cuando alguien nos consulta sobre asuntos particulares, es común que nos cuente la mitad y se guarde la otra mitad. Es aquí que se pone a prueba la competencia del obrero. Si somos obreros incompetentes solo podremos discernir sobre lo que se ha expresado verbalmente, o probablemente trataremos de leer entre líneas la historia, insertando nuestros propios pensamientos que no estuvieron nunca en el corazón del que habla. El resultado será un malentendido de aquel que buscó nuestra ayuda. Si hemos de leer correctamente entre líneas, nuestra relación con el Señor debe ser íntima. Cuando una persona necesitada habla de su problema en forma superficial y calla sobre las cosas importantes, ¿cómo podemos conocer su condición? Podemos saberlo si estamos en armonía con el Señor. En tercer lugar, hemos de poder descubrir lo que están diciendo sus espíritus. Además de todas las palabras que una persona pueda pronunciar y las palabras que deliberadamente calla, tenemos lo que su espíritu está diciendo. Cuando un cristiano en alguna necesidad abre su boca y habla, su espíritu también habla. El hecho de que esa persona está dispuesta a hablar de sí misma nos da la oportunidad de tocar su espíritu. Si sus labios están sellados es difícil saber lo que está pasando en su espíritu, pero al hablar, su espíritu encontrará en alguna manera alivio, por mucho que desee controlarse. Nuestra habilidad para discernir lo que su espíritu está diciendo depende de la medida de nuestra experiencia espiritual. Si tenemos el entendimiento desarrollado mediante la íntima comunión con Dios, entonces podremos discernir la dificultad intelectual que no ha definido y también su indefinida dificultad espiritual,
Y luego podremos ofrecer también el remedio específico que requiere el caso. Lamentablemente muy pocos creyentes son buenos oidores. Alguien podría pasar toda una hora procurando explicar a alguien su problema solo para terminar al final confusos. Nuestra capacidad de escuchar está poco agudizada. Si no podemos escuchar lo que tienen que decirnos los hombres, ¿cómo podremos escuchar lo que Dios tiene que decirnos? Ojalá que no consideremos esto de manera trivial. Aunque lleguemos a ser asiduos lectores y grandes maestros de la Biblia y a ser eficientes en diversas tareas, si no aprendemos a escuchar y a escuchar comprensivamente, seremos incapaces de ayudar a un hermano en necesidad. Debemos no solo poder hablar a la gente, sino ser capaces de ayudarlos en sus dificultades. Pero ¿cómo podremos alcanzar esto si solo hemos aprendido a usar nuestras bocas y no nuestros oídos? Debemos darnos cuenta de la seriedad de esta falta. Se cuenta de un médico de edad ya avanzada cuya existencia de medicamentos consistía únicamente de dos cosas, aceite castor y quinina. Independientemente de cuál fuera la dolencia utilizaba uno u otro. Muchos obreros cristianos tratan a aquellos que se les acercan de la misma manera. Tienen 2 o 3 temas favoritos, y cualesquiera sean las dolencias de aquellos que buscan su ayuda les hablan de algunos de esos temas. Tales obreros no pueden ser de verdadera ayuda, porque solo pueden hablar, no pueden escuchar. ¿Cómo podremos, pues, aprender a escuchar a las personas y comprender lo que están diciendo? ¿Cómo podemos aprender a escuchar? 1. No debemos ser egoístas. El egoísmo es una de las razones principales por las cuales las personas no pueden escuchar. Si tenemos ideas propias acerca de los demás encontraremos que es difícil aceptar lo que dicen porque nuestra mente está llena de nuestras propias conclusiones. Estamos tan compenetrados de nuestros conocimientos que las opiniones de los demás no pueden penetrar en nuestra mente. Estamos tan firmemente persuadidos que hemos descubierto la panacea para todas sus dolencias que, no importa cuáles sean las necesidades de aquellos que se nos acercan, tenemos el mismo remedio para todos. ¿Cómo puede un obrero en alguna manera prestar atención a lo que los demás están diciendo si, antes de que abran la boca ya está plenamente convencidos de que conoce su problema y que tiene en sus manos el remedio? Debemos pedir al Señor que nos libre del egoísmo. Oremos a Él, pidiendo que en todos nuestros contactos con las demás personas nos ayude a echar a un lado todos nuestros prejuicios y nuestras propias conclusiones, y que Él mismo nos instruya de tal manera que podamos arribar a un correcto diagnóstico en cada caso. 2. No debemos distraernos. Muchos creyentes no tienen noción alguna de la disciplina mental. Día y noche sus pensamientos huyen sin interrupción. Nunca se concentran sino dejan que su imaginación vuele de un lado a otro hasta que sus mentes acumulan tanto material que no pueden captar más. Cuando alguien les habla, no pueden seguir la conversación, sino que siguen sus propios pensamientos y hablan de las cosas que les preocupan a ellos. Es esencial que aprendamos a aquietar nuestras mentes para poder escuchar y asimilar lo que se nos dice. 3. Debemos comprender los sentimientos de los demás. A pesar de que escuchemos a los demás, no podremos comprender su necesidad salvo que nos compadezcamos de sus problemas. Si alguno se dirige a nosotros con gran angustia y nos mantenemos alegres y superficiales y no somos afectados por su pena, nunca arribaremos a un correcto diagnóstico del caso. Si nuestra vida emocional no ha sido aún tratada por Dios, cuando otros nos manifiesten alegría estaremos incapacitados para dar una respuesta alegre, y cuando nos expresen su pena no podremos compartirla con ellos. Por consiguiente, cuando ellos nos hablen, podremos escuchar las palabras que pronuncian, pero no estaremos capacitados para comprender su importancia en forma correcta. Debemos recordar que por causa de Cristo somos siervos de los demás, y no solo dedicarles nuestro tiempo y energía sino también mostrarles afecto. Del Señor Jesús se dijo que puede compadecerse de nuestras debilidades. Dios pide lo mismo de aquellos que le sirven, y no permite que busquen su propia comodidad.
Si damos rienda suelta a nuestro propio gozo y a nuestras lágrimas, a nuestros gustos y disgustos, estaremos demasiado preocupados como para brindarnos a los demás. Si nos aferramos a nuestros propios placeres y penas y rehusamos dejar nuestros intereses, hemos de ser como un cuarto tan lleno de muebles que no puede acomodar ni una pieza más. O, en otros términos, usaremos todas las emociones en nosotros mismos y no quedará nada para los demás. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.